Muy buenas a todos, descuenteros. Hoy os vengo a contar una historia un tanto triste. Y es cómo una joven promesa que cumplió su sueño de debutar en el fútbol profesional y llegó a ser apodado como el Niño de Oro, llegando incluso a ganar el Golden Boy y ser comparado con grandes figuras de la talla de Rui Costa o Cristiano Ronaldo, ha visto cómo poco a poco y traspaso a traspaso su luz y su nombre se van apagando en el planeta del fútbol. Hoy os explicaré el motivo por el que Joao Félix no consigue triunfar y la serie de decisiones equivocadas que tomó y le han llevado hasta este punto. Del mismo modo, analizaremos su futuro. ¿Puedes revertir la situación? Por favor, déjame en los comentarios tu opinión sobre Joao Félix. ¿Por qué crees que no consigue triunfar? No olvides darle like y suscribirte. Pocos sportistas sabían que aquel canterano que debutó en el Benfica un 18 de agosto de 2018 en un partido de la Primera Liga Portuguesa contra el Boavista había sido capitán en las categorías inferiores del Porto, de donde decidió marcharse al sentirse lejos de su familia. Tan solo una semana después de debutar, el 25 de agosto de 2018, marcó su primer gol con el Benfica en el derbi contra el Sporting de Lisboa, convirtiéndose así en el goleador más joven de la historia del clásico lisboeta. Desde aquel momento, el nombre de Joao Félix empezaba a resonar en el mundo del fútbol, y todos los scouters y ojadores vieron su fulgurante aparición. En los informes anotaban calidad técnica excepcional, gran visión de juego, regate fino, capacidad goleadora notable. En su primera temporada anotó 20 goles y dio 11 asistencias en todas las competiciones con el conjunto lisboeta. Su actuación más destacada fue un hat-trick en la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt, convirtiéndose así en el jugador más joven en lograrlo en la competición. Todos los grandes clubes del viejo continente lo querían: Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, Juventus. Pero en ese verano sucedió lo que los expertos denominan un efecto dominó. Antoine Griezmann, la gran estrella por aquel entonces del Atlético Madrid, se marchó al FC Barcelona, quien abonó su cláusula de rescisión. Con el dinero ingresado por Griezmann, el Atlético de Madrid decidió pagar al Benfica 126 millones de euros por Joao Félix, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del club colchonero y en el cuarto más caro de la historia en ese momento. Recuerdo perfectamente ese día. Cuando salió publicado el fichaje, me pregunté: ¿cómo va a encajar un chico tan joven la presión de haber costado ese dineral? Y lo que para mí era más importante, ¿cómo iba a encajar Joao Félix en el sistema defensivo del Atlético de Madrid? En las tertulias y periódicos en la época decían que los buenos jugadores siempre tienen acomodo. Pero ya era sabido cómo se las gastaba el Cholo Simeone. O te esfuerzas o estás fuera. La primera temporada en el Atlético de Madrid fue de adaptación, algo normal en un futbolista tan joven. Se pidió paciencia con él y la afición se la otorgó. Dejó destellos de su calidad, pero sufrió su primera lesión importante en octubre, lo que frenó su progresión. En su segunda temporada con el Atlético, no solo consiguió ganar la Liga, sino que firmó una gran primera vuelta, con goles y asistencias. Parecía que lo mejor de Joao Félix estaba por llegar, pero nada más lejos de la realidad. En la temporada siguiente mostró una irregularidad en su fútbol que lo llevó a alternar la titularidad con el banquillo. Algo empezó a partirse entre el Cholo y Joao, ayudado por un creciente debate entre si el culpable de que Joao no brillara era el estilo de juego del Cholo Simeone o era la actitud del propio jugador. En octubre de 2022, el Atlético cayó eliminado con el Bayer Leverkusen en la fase de grupos de la Champions. Un día después de la debacle, unas imágenes de Joao Félix de fiesta, sujetando una copa en la mano, hicieron enfurecer a la afición y sentaron mal en el cuerpo técnico rojiblanco. Félix iría perdiendo poco a poco la titularidad. Esto, sumado a la vuelta del Principito Griezmann tras su fracaso en el FC Barcelona, creó un ambiente turbio entre parte de la afición y el jugador rojiblanco. Con todo este mal ambiente generado alrededor del crack portugués y con el Mundial de Qatar para reflexionar, Joao Félix y el Atlético empezaron a separar sus caminos. Joao Félix se marcharía cedido al Chelsea.
Otra mala decisión, pues era un equipo sin un proyecto deportivo claro y con bastante competencia en la línea de ataque. Y, además, Joao Félix añadiría más leña al fuego en sus declaraciones contra el Cholo Simeone. Aquí en el Chelsea el juego es más ofensivo, se adapta más a mis cualidades, dijo en sus primeras declaraciones como Blue. Joao Félix pasó totalmente desapercibido y tuvo que volver al Atlético de Madrid en el verano de 2023. En aquella pretemporada se le veía entrenar al margen, con malas caras y malos gestos, sin dirigirse la palabra con miembros del cuerpo técnicos. Joao Félix había perdido las ganas y la ilusión de jugar al fútbol. No había opciones para Joao Félix en aquel equipo mientras Simeone siguiera en el cargo, así que decidió usar la bala que le quedaba, forzar una salida. Joao Félix hizo unas declaraciones para que el Barça le fichara. Joan Laporta era un enamorado del juego de Joao Félix. Eso, sumado a sus contactos con Méndez y a la situación financiera del Barça, permitieron su fichaje en el último día de mercado. Joao Félix parecía haber recuperado la ilusión por el fútbol. Pudo vérsele emocionado en su presentación. Su debut de nuevo fue muy bueno. Pero según fueron pasando los partidos, su fútbol se fue apagando y otros jugadores con mayor implicación defensiva y esfuerzo le quitaron la titularidad y las plazas de ataque. Despertado de su sueño de jugar en el FC Barcelona, Félix tuvo que volver al Atlético de Madrid, quien definitivamente lo vendió al Chelsea por unos 50 millones de euros. No duraría mucho en el conjunto blue, ya que decidirían cederlo al Milan en el mercado de invierno, donde, por cierto, a la fecha de realización de este vídeo ha debutado con gol, llevando el mismo número con el que debutó en el Benfica, el número 79. Ningunas palabras han reflejado más la situación de Joao Félix que estas declaraciones de la leyenda blue y entrenador en la primera etapa del Chelsea de Joao Félix, Frank Lampard. Tiene un gran talento y eso es muy visible en los entrenamientos, pero necesito encontrar una estructura y una idea clara en la forma en la que trabajamos sin balón, y eso es un desafío con Joao. No tiene claro dónde quiere jugar. Seguramente hay cosas que Joao necesita mostrar, aquí o en otro lado. Como entrenadores, confiamos en lo que recibimos de los jugadores. Ese enorme talento es algo que tienes o no tienes, pero también necesitas tener una ética de trabajo. No digo que él no la tenga, pues trabajó con Simeone, pero en su camino aquí tiene que entender a corto plazo lo que quiero, mostrando esa parte. Luego puedes mostrar tu talento. Y es que amigos míos, es el gran problema de Joao Félix. Falta de actitud y haber perdido la pasión por la pelota. La calidad técnica nadie la discute, pero sin actitud no puedes llegar lejos. Con su edad, todavía está a tiempo de centrarse en el fútbol y dar su mejor versión. Quizás lo mejor pase por volver a casa, al Benfica, y volver a portar el 79 a la espalda cerca de su familia y alejado de la presión y la fama de los grandes clubes. Otra situación que puede darse es que ya no le importe el fútbol y pueda irse a un destino exótico a ganar dinero y vivir de lo que algún día fue. Solo el tiempo nos lo dirá. Gracias a todos por el vídeo. No olvidéis comentar, ponerme también qué tipo de vídeos queréis ver en el canal y os los traeré. Un abrazo muy fuerte para todos.